Escuchaba yo por ahí, no sé si será cierto, escuchaba que hay una posible propuesta de ley donde van a meter en la cárcel a los hombres y mujeres infieles, a los adúlteros. O sea que una persona que es infiel con su esposa puede irse a la cárcel. Y por ahí contestaba alguien, o sea que no van a haber cárceles para tener tanto preso, porque la mayoría de hombres y mujeres son engañadores, adúlteros, infieles, ¿sí o no? Nuestro pastor Carlos Alberto Díaz. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bueno, gracias a Dios, bienvenidos en esta hermosa noche lluviosa. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Seguimos con nuestra serie de mensajes de los días martes. Hemos venido ya, creo que desde el año pasado estamos hablando de esto, hace rato. ¿Cuál es el tema? Oiga, ¿cómo es el tema? Es la lucha de la carne con el espíritu. Ese es el tema. La lucha de la carne con el espíritu. Y vamos a leer Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Siéntese dando gloria a Dios. Bueno, en estos 3 versículos hay una serie de pecados que les llama el apóstol Pablo obras de la carne. ¿Sí? Y está dividida, aunque aquí está todo unido, pero realmente están reunidos en 3 partes, o pudiéramos decir, son 3 tipos de pecados. Primero, los pecados sexuales. Segundo, los pecados espirituales. Y tercero, los pecados sociales. ¿Cómo así? Bueno, a eso vinimos a aprender. Amén. En cuanto a los pecados sexuales, ¿qué se refiere este versículo? Está hablando de una serie de cosas por las cuales el hombre se ve inclinado. Por ejemplo, el adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es cuando se une una persona
con un amante siendo esta casada. Se llama adulterio. ¿Sí? O sea, es casado y al unirse con otra que no es su esposa o su esposo, en el caso de las damas, entonces eso se llama adulterio. Amén. Escuchaba yo por ahí, no sé si será cierto, escuchaba que hay una posible propuesta de ley donde van a meter en la cárcel a los hombres y mujeres infieles, a los adúlteros. O sea que una persona que es infiel con su esposa puede irse a la cárcel. Y por ahí contestaba alguien, o sea que no van a haber cárceles para tener tanto preso, porque la mayoría de hombres y mujeres son engañadores, adúlteros, infieles, ¿sí o no? Y hay una cosa muy extraña, hermano, y es por qué el ser humano se inclina tanto hacia el hombre o hacia la mujer ajena. ¿Por qué? ¿Qué dicen los varones? Oiga, hoy sí le ganamos a las mujeres, ole. Hoy sí. ¿Qué dicen los varones? ¿Por qué el hombre se inclina tanto hacia la mujer ajena? ¿Por qué? ¿Quién me quiere responder esa pregunta? A ver, ¿quién me colabora? ¿Por qué? Incluso algunos dicen que la mujer más bonita es la del vecino, dicen algunos. ¿Sí? Y ven más bonita la mujer del vecino que a su propia mujer. Y si uno se pone a analizar, todas las mujeres tienen lo mismo, ¿o no? Tienen lo mismo. Sus miembros genitales son iguales. No hay diferencia. No es que algunas mujeres tengan 3 o 4 senos, 2 más que otras, y entonces por eso, no, es lo mismo. Bueno, obvio que algunas son su cuerpo más pronunciado, por decirlo así. La talla del busto es más grande, algunas, pero a ciencia cierta viene siendo lo mismo. ¿O no? Porque en la relación sexual es lo mismo que se hace con una, con la otra, es lo mismo. ¿O hay alguna diferencia? La misma sensación. Pero como no quisieron responder, yo voy a decirles por qué. ¿Por qué es que el hombre se fija en la mujer ajena? Ahí lo dice el apóstol Pablo. Porque son las obras de la carne. Y la carne pide lo de la carne. Y el ser humano tiene, por decirlo así, miembros que no se sacian. Por ejemplo, la Biblia dice que el ojo no se sacia de mirar. Cosa tan tremenda. Usted ve que la mujer pasa semidesnuda y hay como un imán, ¿cierto? Hay como un imán en los ojos que usted
Usted no quiere ver y parece que hasta se vuelve virolo, solo mira para allá, hermano. No, en serio, eso es una cosa tremenda. Sí. Los ojos miran. La Biblia dice que tampoco el oído se cansa de oír. Pero esto no es en los hombres. En los hombres es la vista. Los hombres luchamos con nuestra vista. Y vemos y luchamos para no ver lo prohibido. Y luchamos con eso. Y es una lucha entre la carne y el espíritu. ¿O no, varones? Es una lucha. Y las mujeres les gusta mucho que les hablen cosas bonitas. Y por eso usted ve muchachas bien bonitas con hombres muy feos, pero que saben hablar bonito. ¿Sí? Porque usted conquista a una mujer, como dicen en Villarrica, con pura labia. Usted la conquista con labia. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, lo que es el adulterio, la fornicación, todos estos pecados sexuales, el hombre se inclina. Ahora, Dios, queremos decir que Dios nos creó con esos deseos. Dios nos creó con ese deseo sexual. Dios nos hizo así. No podemos decir que esto es del diablo, no. Pero por eso el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea. Amén. Y será marido de una sola mujer. O sea, Dios nos puso el deseo, pero también nos dio cómo saciar nuestro deseo. El problema es que nosotros, o algunos, bueno, yo no me meto ahí, pero algunos no se conforman con la que tienen, sino que tienen que mirar otra. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Es que ese es el problema. Miramos lo que dice Proverbios. Le invito para que veamos Proverbios, capítulo 7. El problema es que no sabemos para dónde vamos si nos dejamos llevar por estas cosas. Verso 5, Proverbios 7:5. Bueno, desde el 4, proyécteme desde el 4. Dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Ahora sí el 5. Para que te guarden ¿de qué? Oiga, de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Verso 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de ¿qué? Ahora se van a dar cuenta por qué falto de entendimiento. Verso 8. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, o sea, prostituta, y astuta de corazón. Verso 11. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Oiga, ojo con esas que mantienen por ahí de casa en casa ajena. No está bien. Unas veces está en la calle, otras veces ¿en dónde? Oiga, en las plazas, acechando por todas las esquinas. Oiga, verso 13. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela,
ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Oiga, y mire lo que dice el verso 19. Es una mujer ajena, tiene marido. Dice, porque el marido, oiga, mucha sinvergüenza, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Oiga, tremendo. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Y mire lo que dice el verso 22. ¿Cómo va qué? El buey, ¿a dónde? Al degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Verso 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Qué siente un hombre cuando encuentra a su esposa con otro? Imagínense, ¿qué siente? ¿Qué hubiera sentido ese señor donde hubiera llegado y lo hubiera encontrado ahí? ¿Qué hubiera sentido? Mire que hay hasta canciones que dicen: yo tuve que matar a un ser que quise amar y aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante, a los dos los maté. ¿Cierto? ¿Han escuchado? Entonces, ¿qué sintió? Y yo le quiero decir que ahorita hay una ley en Colombia que cuando una persona mata a otro en un caso de esos, no lleva a cárcel. ¿Sabían eso? No lleva a cárcel. Incluso se le llama actuó en intenso dolor, dice la ley. Actuó en intenso dolor. Una situación de esa. Entonces, ¿qué siente uno al ver que otro por ahí está tomando lo que es de uno? Es por eso que aquí dice el proverbista: como el buey que va al degolladero. Miren lo peligroso de meterse uno con una mujer ajena. El peligro que hay, porque uno como hombre hace respetar su casa, ¿o no? Por flojo que sea, cualquier cosa hace. Claro, es muy duro. Claro. Ahora volteemos al otro lado. ¿Qué siente una mujer si llega a ver a su esposo con otra en la cama, en su cama matrimonial? ¿Qué sienten ustedes? Rabia, ira, dolor, ¿cierto? Tristeza también, decepción. Y casi siempre cuando hay una situación de esas, difícilmente sobrevive un hogar. Porque esas son cosas muy difíciles de perdonar. Son duras de perdonar, son cosas graves. Entonces mira hasta dónde lo puede hacer llegar a uno cuando esos deseos, cuando esas inclinaciones de la carne lo dominan a uno. ¿Hasta dónde puede llegar? Hogares destruidos, hijos sin padre, sin madre, alejados. ¿Por qué? Porque hubo una infidelidad. Por esos pecados sexuales que rondan en nuestra vida. Por eso, hermanos queridos, es que nosotros, todas esas pasiones sexuales, hombre, y yo por eso digo, hombre, yo no sé, pero yo le pido al Señor por los solteros, para que ellos se casen, porque es muy difícil dominar la carne sin tener una compañera. Es muy difícil. Uno con su compañera, pues
uno se desahoga, ahí está, tiene su compañera. Bueno, Dios les dará don de continencia, ¿no? O de abstenencia. Pero es difícil. Es difícil. Sí, están los dones de abstinencia y de continencia, los hay. Sino que hoy en día, hermano, con tanta cosa que uno mira, yo digo que esa carne se torea muy feo. Se torea. Por eso usted que es soltero, hermano, pídale a Dios su compañera. Pídale su esposa. Porque muchos jóvenes, ¿sabe a qué acuden? Como no pueden sostener, entonces caen en lo que es la masturbación. ¿Sí? Y entonces empiezan incluso a perder su dominio propio. Hay algunos que tienen dominio propio. ¿Sí? Yo me imagino que cuando la carne se torea, se pegan un baño o se ponen a orar por la abuela, por los enfermos. Bueno, algo tienen que hacer, porque es muy difícil. Es muy difícil una situación de esas. Pero hermano, lo cierto es que todos los días nosotros tenemos que luchar con esas cosas. Tenemos que luchar con esas cosas. Y ojo, que no son solo los solteros los que luchan. Los casados también luchamos. Porque hay momentos en que la esposa está enferma. Está enferma. Y usted no puede estar íntimamente con ella. Tú tienes que respetar eso, y ahí donde también tienes que irte a bañar, a orar por la abuelita. Ahí toca, hermano. Porque no se puede obligar, porque hay que esperar que se recupere. Claro, así toca. Entonces, todos esos pecados sexuales, hermano, son difíciles de controlar, pero no es imposible. No es imposible. Porque el Señor sí puede darnos esa fuerza. Amén. Para aguantar. ¿Sí? Dios nos puede dar esa fuerza. Y otra cosa que también hace, hermano, que la libido se suba, es porque muchos también caen lastimosamente en el pecado de la pornografía. Entonces estas cosas alimentan el cerebro, y desde aquí se empieza a ver ese deseo sexual y esas cosas. Por eso que Dios nos guarde, hermano, de mirar esas cosas que no nos convienen a nosotros. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Huid de la fornicación. Huid. De la fornicación hay que huir, hermano. Y dice, todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que peca, o sea, el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué? Peca. La fornicación, es decir, todo pecado está fuera del cuerpo, pero lo que son los pecados sexuales están dentro de nosotros. Y si caemos en ello, ¿contra quién pecamos? Contra nosotros mismos. Estamos pecando. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Claro, la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, el tiempo se me acabó. Si Dios permite, dentro de 8 días vamos a hablar de la segunda serie de pecados, que son los pecados espirituales. Amén. Y dentro de 15 días hablaremos de los pecados sociales. Mire que hay diferentes clases de pecados. Vamos a estar de pie, hermanos, y démosle gracias a Dios por su palabra, por su enseñanza, y que Dios nos ayude, hermano, a permanecer fieles. Amén. Que cuando usted sienta que se le torea la carne, hermano, dobléguela en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, yo no puedo solo, pero con tu ayuda soy capaz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, delante de tu presencia estamos en esta hora, Señor, pidiéndote que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Padre Santo. No queremos pecar contra ti.
Queremos ser fieles a ti, Señor.